Bienvenidos todos a XEU Noticias y Periodismo de Análisis. Este día vamos a platicar cuál es la función del cubrebocas y si puede disminuir la transmisión del COVID-19 en medio de esta pandemia que lamentablemente ha dejado muchas personas fallecidas y muchas más infectadas en todo el mundo, y México no ha sido la excepción. Saludamos a nuestros invitados. Este día nos acompaña la doctora Lori-Ann Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Bienvenida. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias, Olivia. Un placer estar en el programa. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros el doctor Arturo Salas González, médico internista, socio titular de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Olivia. Buenos días. Está con nosotros el doctor Amado Ramírez Hernández, neumólogo, médico internista, miembro de la Sociedad Mexicana de Neumonología y Cirugía de Tórax. Bienvenido. Muchas gracias, Olivia. Iniciamos con la doctora Lori-Ann. ¿Qué nos comenta, doctora, sobre estos mensajes que se han dado por las autoridades? Ayer precisamente escuchábamos o leíamos al director de Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, Robert Redfield, que decía que los funcionarios deberían dar mensajes más claros y contundentes sobre el uso del cubrebocas, porque esto podría ayudar. Si se hace de manera generalizada el uso de cubrebocas, podría disminuirse la pandemia en unas 2 semanas. ¿Qué nos dice, doctora Lori-Ann? Sí. Bueno, creo que está en lo cierto el director de la CDC sobre esta situación. 2 semanas no, dijo 8 semanas. Y dentro de todo creo que también es una estimación un poco optimista, ¿no? Porque además del uso de cubrebocas, pues hay que hacer otras medidas y una serie de cosas, ¿no? Pero vamos a poner, lo cierto es que el uso de cubrebocas es una herramienta indispensable para controlar la transmisión de esta enfermedad que precisamente se transmite por la vía aérea, ¿no? A través de estas gotas. Entonces, incluso los cubrebocas que no sean de alto rendimiento, cubrebocas sencillos, quirúrgicos, por ejemplo, incluso más sencillos, cubrebocas de tela, si están bien fabricados, si son de algodón, etcétera, ayudan muchísimo, no solo a evitar la infección, pero más que nada y principalmente a evitar transmitir la enfermedad. Hay que recordar claramente que esta enfermedad se transmite principalmente por las personas que son portadores asintomáticos, es decir, gente que está infectada y que no tiene, no siente, no tiene ningún síntoma obvio, ¿no? Entonces, debemos ahorita, como estamos en una emergencia sanitaria y esto es un problema a nivel global, en nuestro país el problema está descontrolado. Es decir, la cantidad de casos reportados y de funciones sigue creciendo a diario. Y estamos llegando a niveles escandalosos verdaderamente, ¿no? Entonces, en esta situación, todos asúmanse portadores, todos asúmanse como infectados y actúen en consecuencia. Es decir, pónganse el cubrebocas con el objeto de que ustedes tomen la responsabilidad de no transmitir la enfermedad a otros, ¿sí? Porque no sabemos si somos asintomáticos o no. Entonces, contestando claramente el inicio de la pregunta, digo esto, sí, los mensajes deben ser claros, deben ser mensajes claros, contundentes, siempre sin contradicciones, como ha pasado en nuestro país. Yo he criticado mucho esto, ¿no? Que desde el principio se enviaron mensajes y se siguen enviando. El hecho que el subsecretario de Salud y el presidente de la República no se pongan un cubrebocas, pues eso ya es un mensaje contradictorio. Porque si usted ve, por ejemplo, a la señora Angela Merkel, ¿verdad? En Alemania, pues ella no sale de su casa sin un cubrebocas. Usted ve a la primer ministra de Nueva Zelanda, a la presidenta de Taiwán, es decir, el primer ministro de Japón, ¿no? O sea, todos llevan el cubrebocas. ¿Por qué? Porque desde la autoridad se tiene que dar el ejemplo y ese es un mensaje, si no verbal, es un mensaje visual de que aquí todos estamos haciendo esto por el bien de la comunidad. Entonces sí es un problema muy grande la comunicación, pero afortunadamente creo que ahora esta información se está difundiendo más ampliamente y espero que la curva de aprendizaje de la población sea rápida, porque pues acuérdense que aquí todos los días se nos están muriendo 700, 800, 900, 1000 personas diario. Entonces, pues sí, esperemos que la gente aprenda esta lección muy pronto. Sí. Gracias, doctora Lori-Ann. Vamos a continuar ahora con el doctor Arturo Salas, médico internista, vicepresidente del Colegio de Medicina Interna en Veracruz. ¿Qué nos dice al respecto del uso del cubrebocas, doctor Salas? Muy bien, eso es un tema que ya lo hemos platicado aquí en la XCU desde hace muchos meses.
recuerdo las primeras entrevistas que ustedes me hicieron allá por el mes de enero. Dije que teníamos que seguir la conducta de educación japonesa. Siempre lo dije. Repetir hasta el cansancio que el uso de cubrebocas no es malo, que el uso de cubrebocas es algo que es benéfico. La sociedad japonesa, por ejemplo, utiliza el cubrebocas por cualquier catarrito común y corriente y la usa para no contaminar a sus congéneres, a sus vecinos, a sus connacionales. Y nosotros mexicanos tenemos la creencia de que si traemos un cubreboca, la gente nos va a ver mal. Somos apestados. Hemos repetido hasta el cansancio que el uso de cubrebocas ha disminuido notablemente la transmisión del virus. De alguna manera tenemos que hacerlo. Y perdón por hacer este comentario. En alguna época, hace muchos años, allá por el siglo pasado, oficialmente se produjo por el productor actual de las llantas de los automóviles, se produjo el condón. Y el condón se usó y se hizo para evitar la transmisión de enfermedades. Que ya luego le dieron otras utilidades, pero para eso se usó. Y con eso se logró abatir notablemente enfermedades de transmisión sexual. En este caso tenemos un problema muy serio de educación a nivel nacional. Tenemos que convencer de alguna manera al pueblo mexicano de que usar un cubrebocas es obligatorio, imperativo, necesario en este momento. Totalmente necesario. Está perfectamente demostrado que el cubrebocas, ya lo ha dicho la doctora, ya lo ha dicho mucha gente, el cubrebocas protege. Yo, Arturo Salas, lo he mencionado contigo, Olivia. No se trata de protegerse del de enfrente. Se trata de proteger a los demás. Yo no sé, por ejemplo, si yo soy portador asintomático. Yo no sé si aquel señor que está enfrente de mí es portador asintomático. Y al escupir, al toser, al estornudar, pueda transmitirme el virus. Hablemos de virus en general, no hablemos de coronavirus. No de este malito, hablemos en general. Entonces, tenemos que convencer a nuestra población de que tenemos que usarlo. Ahora, si tenemos, amigos, autoridades que dijeron que había que besarse, abrazarse y salir a la calle sin cubrebocas, pues empezando por ahí, si nuestro máximo líder lo está haciendo, está transmitiendo, está generando información, mala información a la gente. Y ahí están las pruebas. Hoy día estamos ocupando el 4º lugar mundial en mortalidad. Y como lo dijo la doctora, como lo dijo, con mortalidad cercana a los 1,000 por día. Si no es que más, porque hay algunas poblaciones en el estado de Oaxaca y Chiapas donde la gente está quejando de que se están muriendo y no saben por qué. Entonces, hay una subinformación de mortalidad a nivel nacional. Y no es de ahorita. Esto es desde el mes de diciembre y enero, porque este problema se trae desde esos meses. Gracias, doctor Arturo Salas. Vamos a hacer una breve pausa en periodismo de análisis y enseguida regresamos con este tema, si el cubrebocas sirve para disminuir la transmisión del COVID-19. Estamos de regreso en periodismo de análisis platicando sobre el efecto de usar cubrebocas para disminuir la transmisión de COVID-19 y ahora vamos a escuchar la participación del doctor Amado Ramírez Hernández, neumólogo y médico internista, que nos comenta al respecto de la importancia del uso del cubrebocas. Por supuesto es que es básico el uso del cubrebocas como parte de una herramienta más, como se ha mencionado. No es tan solo el disminuir mediante la transmisión de las gotas de Fluget que están circulando en el ambiente y que se quedan alrededor de 3 a 4 horas aproximadamente. Eso lo sabemos desde la transmisión del bacilo de la tuberculosis, que es un bacilo ancestral que no sabemos si llegó primero el Mycobacterium tuberculosis a este planeta o nosotros lo invadimos el planeta. Nosotros invadimos el planeta. Sin embargo, ante la emergencia de nuevos virus, estamos conociendo cada día más el mecanismo de transmisión. Ahora sabemos que la transmisión
no es tan importante en el medio externo. Es sumamente importante en ambientes cerrados como en el cual nos encontramos. Actualmente, lo recomendable, lo ideal es que todo el mundo, y desde ya, utilizar cubrebocas, porque no sabemos quién está con la enfermedad. Y se considera que yo creo que un gran porcentaje de la población se enferma y transmite la enfermedad, como se ha establecido, desde 2 días antes de tener síntomas. 3 días de tener síntomas, y esa es la persona que está transmitiendo más. Probablemente yo me vaya a cuidar de la persona que tenga síntomas. Aquella persona que tenga más de 2 semanas, probablemente no tenga ningún factor en la transmisión de la enfermedad. Y la persona que está en la primera semana de inicio de síntomas es la persona que va a transmitir la enfermedad. Pero también se nos olvida la persona antes de haber iniciado ya transmitió el virus. Por lo tanto, tenemos que tener uso de cubrebocas y es recomendable utilizar cubrebocas, ya sea de alta eficiencia en caso del personal médico que se encuentra en sitios con exposición de aerosoles, que hay que decir también que nos exponemos a aerosoles en pocas circunstancias y probablemente eso se presente cuando realizamos alguna orointubación, cuando utilizamos oxígenos a flujos altos. Hay que reconocer que se está utilizando cada día más oxígeno en domicilio. En domicilio utilizan flujos altos de oxígeno, lo cual se me hace de manera inadecuada. Un paciente, no es que no lo requiera el paciente, un paciente que tiene un uso de oxígeno arriba de 5 litros por minuto debe de estar hospitalizado. No es que no requiere el oxígeno, sí requiere el oxígeno, pero necesita una atención médica especializada y solo se puede dar en un hospital. Por lo tanto, un paciente con flujo alto de oxígeno en casa lo estamos condenando a fallecer. Otra de las medidas importantes es no utilizar nebulizaciones, porque en nebulizaciones seguramente estamos generando aerosoles. Yo creo que este virus vino a cambiarnos, bueno, nos cambió ya la vida y esta vida tiene que ser distinta de aquí en adelante. No sé hasta qué momento nos vamos a poder reunir de manera física. No lo sabemos, pero cuando lo hagamos seguramente lo tenemos que hacer con un cubreboca. Estoy sin cubrebocas porque en el consultorio actualmente no estoy dando consulta y estoy sin contacto con demás personas, pero lo ideal siempre es tener nuestro cubrebocas. ¿Desde qué edad, doctor Amado Ramírez? ¿Perdón? ¿Desde qué edad es conveniente? ¿Niños? Desde niños, por supuesto, también están expuestos. Nosotros ahora sabemos que los niños tienen menos riesgo de enfermar gravemente, aunque se han registrado algunos casos. Sí, sin embargo, esta población que enferma es menos del 5%. La población infantil enferma menos gravemente. Sabemos que han muerto niños, sí. Sin embargo, los niños sabemos que tienen menos expresión de un receptor donde entra el virus a nuestro organismo. El receptor de angiotensina 2 está menos expresado en los niños, por lo tanto, ellos tienen menos probabilidad de enfermar y de enfermar gravemente. Por supuesto que debemos protegerlos, sí, y yo creo que los niños deben de estar protegidos. Hasta el momento no he visto a bebés con cubrebocas, pero sin embargo debe de existir ya cubrebocas para esa edad, específico para esa edad. Bien. Gracias, doctor Amado Ramírez. Escuchamos a la doctora Lorian. Preguntarle, doctora, ¿qué ha pasado en aquellos países donde los mandatarios son los que ponen el ejemplo, como Alemania, China, Corea del Sur y Cuba? Pero si nos responde después de la pausa, doctora Lorian, por favor. Regresamos a Periodismo de Análisis. Ya estamos de regreso en Periodismo de Análisis platicando sobre la importancia del uso de cubrebocas para disminuir la transmisión de COVID-19 y quedamos pendientes con la participación de la doctora Lorian, que ha pasado en aquellos países donde los propios presidentes o mandatarios ponen el ejemplo usando el cubrebocas. Sí, bueno, yo pienso que el ejemplo que dan los mandatarios también refleja su pensar o sus tendencias o su corriente de pensamiento con respecto de la pandemia. Es decir, que tienden a ser aquellos mandatarios que no se ponen el cubrebocas también
aquellos que como común denominador han tendido a desestimar la gravedad del problema, que han tendido, vamos a decir, a desestimar las medidas de seguridad, a procurar hacer pensar a su población que el problema no es tan grave como es, que esto de alguna manera va a desaparecer, que no hay problema, que salgan, abrácense, bésense, esto, no sé. En nuestro país, pues, o sea, digo, tenemos ese ejemplo que pues ya a estas alturas ya es digno de burla, ¿verdad? Que nos hayan repetido tantas veces, domamos la pandemia, se controló el problema, estamos en la meseta, ya llegamos al pico, no sé cuántos picos se han anunciado, cantidad de picos que nunca han llegado porque no hemos llegado todavía, ¿verdad? Al pico, y nos los estaban cantando desde el mes de abril, ¿no? Entonces, eso, ¿cuántas veces tanto el presidente de la República como el subsecretario de Salud salieron a decir, ya el problema está en desaceleración, bueno, a la fecha pues no hay evidencias de ninguna desaceleración. De hecho, hay estados en donde el problema se está volviendo increíblemente problemático, entre otros ustedes. El estado de Veracruz está mostrando una tendencia al alza que es verdaderamente preocupante. Lo mismo que Quintana Roo, Nuevo León, Jalisco. Es decir, hay muchos estados que están en una situación que se está poniendo precaria, ¿no? Entonces, y desde siempre. Entonces, pues sí, la respuesta es esto mismo, ¿no? Lo mismo hace Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Y Donald Trump se la ha pasado, ni de chiste se pone un cubrebocas porque siente que de alguna manera lo hace ver débil, ¿no? Cuando es muy por el contrario, pues yo creo que la fortaleza se demuestra así, o sea, liderando con el ejemplo, el liderazgo es así, ¿no? Eso es lo que hace a las personas fuertes, esa es mi opinión, ¿no? Pero el hecho que no se ponga el cubrebocas también él todo el tiempo ha desestimado, ¿no? Aquí tenemos, eso dijo al principio, ¿no? Tenemos 15 casos, en Estados Unidos dijo eso, tenemos 15 casos y esos 15 casos, en cuestión de 2 semanas ya no va a haber nadie, aquí ya no va a haber nada, ¿no? Bueno, o sea, y meses después, eso lo dijo por ahí del mes de finales de febrero, pues ahorita Estados Unidos está rayando los 4 millones de casos, ¿no? Y están en arriba de 140,000 defunciones. O sea, pues, ¿por qué? Por eso, porque tienen un líder que ha querido, han abierto, ha estimulado la apertura y removilización de las personas anticipadamente. El único gobernador que tuvo ahora sí que el valor y la integridad para decir, aunque vaya en contra yo del presidente de la República, fue el gobernador del estado de Nueva York, el señor Andrew Cuomo, a quien cito seguido en entrevistas y en otras cosas porque creo que hizo un trabajo ejemplar. Lo que se tenía encima era un escenario catastrófico, o sea, casi dantesco. Los casos que se presentaban en Nueva York son más, nada más en la ciudad de Nueva York, más que en muchos países. Los muertos que ahí se presentaron son más que en la mayoría de los países, o sea, era un escenario terrible. Pues él tomó el toro por los cuernos y dijo, nada, aquí cubrebocas, distanciamiento, la gente se me va a encerrar, y no se cruzó de brazos mientras pasó eso. También hizo medidas de contención, se puso a ampliar el número de pruebas, hacer seguimiento de contactos, hacer el aislamiento de los positivos, una serie de cosas, y vaya, esa pandemia sí se domó, para que vean, ¿no? Pero de verdad, no solo por hacernos pensar, ¿no? Entonces yo creo que pues es un reflejo lo del uso del cubrebocas, ¿no? De aquellos líderes, y la triste coincidencia es que esos líderes que se rehúsan a usar el cubrebocas son los que han desestimado la gravedad, las dimensiones del problema, y también quienes han seguido las estrategias peores, las estrategias que han resultado más mortales, ¿no? Y pues aquí tenemos a Bolsonaro, ¿no? De Brasil, a López Obrador aquí, a Trump en Estados Unidos y a Boris Johnson, ¿no? Todos con la misma, ¿no? No, ahí que se infecte la gente, esto va a pasar, no pasa nada, no se ponen cubrebocas. Yo siento que es un símbolo ahora, no partidista, no es un símbolo partidista, es un símbolo de responsabilidad, y pues incluidos los jefes de Estado. Si no tienen responsabilidad, pues ahí se ve, por eso no se ponen cubrebocas, ¿verdad? ¿Cuánto se podría disminuir los contagios, doctora Lorian, si todos usáramos cubrebocas? Sí, hay una cifra muy buena de varios artículos que se publicaron, uno que salió en The Lancet,
otro estudio que se publicó hace casi 6 semanas en la revista Nature, y en realidad la evidencia es esta: si el 90% de una comunidad, llámese esto un poblado, una ciudad, un estado, un país, qué sé yo, ¿no? El 90% de la población se pusiera siempre que sale de casa un cubrebocas, sin restricciones, no es porque estén al aire libre o en espacios cerrados o pequeños o grandes o con ventilador, no, o sea, siempre que salen de casa se ponen un cubrebocas. El 90% de las personas se puede disminuir hasta en un 60% los contagios. Ahora, si se ponen a hacer números, eso aquí en el país, las proyecciones que tenemos son que de aquí al 1 de noviembre vamos a estar contando oficialmente, porque se supone que estamos pero subcontando las muertes. La última, López-Gatell admitió que deben ser multiplicadas por 3, eso en admisión del propio subsecretario, ¿no? Pero con las cifras oficiales, se estima que de aquí al 1 de noviembre van a haber más de 100,000 muertos en las cifras oficiales. Ahorita estamos, ¿qué? En 39,000, rayando 40,000. Bueno, o sea, se pueden todavía salvar más de 60,000 vidas de aquí al 1 de noviembre. Y el 1 de noviembre no se acaba la pandemia, o sea, continúa, ¿sí? Entonces, señoras y señores, pues sí es un llamado a la ciudadanía, es que esas otras 60,000 personas que se van a morir, puede ser su amigo, su vecino, Sí, su mamá, su hijo, su padre, puede ser usted mismo, pues. Entonces, no sé cuál es la renuencia de ponerse el cubrebocas, disminuir el 60% de los contagios, sobre todo en una situación como la que vivimos aquí, en donde el gobierno está haciendo virtualmente nada por contener los contagios, no se hace ninguna medida de contención. Pues la ciudadanía, nosotros sí tenemos el poder para hacer algo, lo tenemos en nuestras manos, y ese poder se llama cubrebocas. Pónganse un cubrebocas, porque podemos salvar, no vamos a salvar las 60,000 que vamos a perder de aquí al 1 de noviembre, pero válgame, si podemos salvar una tercera parte, la mitad, oiga, pues yo creo que ya hicimos mucho, ¿no? Por nuestra propia sociedad. bien, gracias, doctora Laurian. Pues no hay que esperar a que nos digan, hay que tomar la responsabilidad en nuestras propias manos y pensar en comunidad. Vamos a hacer una breve pausa en periodismo de análisis y enseguida regresamos con este tema: ¿cuál es la importancia del uso del cubrebocas para disminuir la transmisión de COVID-19? Estamos de regreso en periodismo de análisis con este tema: ¿cómo disminuir la transmisión de COVID-19 con el uso del cubrebocas? ¿Cuál es la importancia del uso de estas mascarillas? Escuchamos al doctor Arturo Salas González. Quiero retomar el comentario que hizo la doctora Lauri y recordar un poquito de historia. Inclusive lo he comentado con ustedes y lo he comentado en las notas que escribo en algún periódico. Los que no conocemos nuestra historia, irremediablemente volvemos a cometer los mismos errores. Irremediablemente. Esto que estamos viviendo actualmente se vivió en nuestro país en 1918 y prácticamente a nivel mundial. Solamente entre el mes de septiembre y el mes de noviembre del año de 1918 se murieron en México 500,000 personas por aquella famosa gripe española, llamada así porque España fue el único país que reportó oficialmente los casos, aunque la España de esa época no participó en la Primera Guerra Mundial. La historia nos ha enseñado, Olivia, amigos, la historia nos ha enseñado que después de una primera oleada viene una oleada peor. Y esto ha ocurrido no solamente con la gripe española, o con la peste bubónica, o con qué sé yo. Ya ha ocurrido otras veces y no hemos aprendido de esto. Hoy tenemos el conocimiento para tratar de detener el problema. A lo mejor no abatirlo, pero sí detenerlo. Y una opción es precisamente evitar el contagio, evitar la dispersión de partículas posiblemente contaminadas con el virus que nos afecta. ¿Y cómo vean los veracruzanos? ¿Realmente lo están haciendo? No, definitivamente no. Tú observa
a la gente que viene a Veracruz, viene a la playa. La XCU hizo una entrevista a gente que venía de la Ciudad de México sin cubrebocas. ¿Para qué? No la usan. Si mi jefe no la usa, ¿por qué la voy a usar yo? Eso no existe. Es un invento creado por los gobiernos. No es cierto. Ve a los mercados, ve a las iglesias, ve a la gente visitando a los familiares, ve a los hijos visitando a los tíos, a las tías. Caramba, ¿y quién de todos ellos está enfermo? No lo sabemos. El virus no se ve, no huele, no tiene sabor. Y por lo mismo la gente no hace caso. Vete al mercado, vete a los tianguis. Los tianguis están repletos de gente, de gordos, diabéticos, hipertensos, asmáticos, fumadores, alcohólicos, sin cubreboca. No se rían, pero esto es cierto. Esto es cierto. ¿Cuáles son los principales riesgos que tenemos en Veracruz? Tenemos uno de los primeros lugares en obesidad a nivel nacional. Tenemos una genética participativa para la obesidad, aunado a la ingesta indiscriminada y criminal de productos con alta fructosa. Tenemos asma bronquial, tabaquismo, alcoholismo, la obesidad y la diabetes. ¿Y quiénes están muriendo primero? Amigos, pregunto, precisamente el gordo, el diabético, el asmático, el cirrótico, el alcohólico, el hipertenso, esos pacientes. Y Veracruz los reúne, pero a borbotones. Eso, más la mala educación y el clásico jarochismo de mi pueblo. Somos trovadores felices, nos vale la vida, la disfrutamos como sea. A mí no me va a pasar nada, le pasa al de enfrente. Entonces, eso es lo que ha hecho que mi pueblo veracruzano esté hoy en los primeros lugares y con los focos rojos a nivel nacional. Estaba leyendo unas noticias de que no solamente a nivel nacional, esto ya se salió de nuestras fronteras. Veracruz está ocupando primeros lugares como lugar individual en número de casos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, caramba? Use cubreboca, lávese las manos, no se toque la cara, no escupa en la calle. Todo eso tenemos que hacer. Es educación, Olivia. Es educación, amigos. Educación. Seamos participativos con nuestra gente. Gracias, doctor Arturo Salas. Doctor Amado Ramírez, ¿qué nos dice, continuando con este tema del cubrebocas y la relevancia de usarlo en medio de esta pandemia? Continuando con lo del doctor, mencionó el doctor Arturo Salas, la educación yo creo que es básico. Ha existido campañas impresionantes de desinformación. Lo que predomina es desinformación en los medios, y no hablo en los medios de noticias, hablamos en los medios como Facebook, redes Twitter, sociales. Redes sociales en términos generales, y predominan las falsas noticias o las falsas informaciones. He visto que se ha regado o que han mencionado de que el cubrebocas genera hipoxia. No te pongas el cubrebocas porque te va a generar daño cerebral por hipoxia cerebral. Falso. Es tan fácil como ponerte un oxímetro. Te puedes poner, ya lo hemos visto, ya lo hemos experimentado con 4 o 5 cubrebocas y no pasa absolutamente nada. En ningún momento se modifica la saturación de oxígeno, en ningún momento cae la saturación cuando te pones un cubrebocas. Retenemos dióxido de carbono al colocarnos un cubrebocas. Falso, eso es una gran mentira. Es el gas muy difusible, fácilmente se puede salir por esa membrana, es decir, así como permite la entrada del oxígeno, bueno, gases en general, porque filtra partículas de cierto calibre, pero ciertos gases probablemente un cubrebocas no sirva. Entonces, permite la entrada y salida de oxígeno, y entrada de oxígeno y salida de dióxido de carbono. Otra de las cosas que hay que mencionar es que las personas
han tomado modismos, ¿no? No permiten, aparte del uso de cubrebocas, la aplicación, la toma de temperatura por mediante los termómetros infrarrojos. Hay que mencionar que los termómetros infrarrojos o termómetros electrónicos es un auxiliar para determinar la temperatura a grandes masas en menor tiempo y con mayor seguridad, es decir, sin tener contacto con la persona. Esa medición, lo ideal es hacerla en la parte frontal. Es decir, ni tan siquiera vas a tocar a la persona y no va a generarle ningún tipo de radiación. Es una tecnología, el infrarrojo, así como el Bluetooth, así como el Internet, que no va a generar daño. O bueno, probablemente si tenemos una exposición prolongada, no lo sabemos, pero es escasos segundos que te ponen el termómetro infrarrojo y no genera ningún tipo de daño. Son mitos. Entonces, son mitos que se han ido generando a lo largo de los meses, ¿no? Y eso ha generado que las personas impidan las medidas de protección. Llámese cubrebocas, llámese el uso de termómetro infrarrojo. Bien, gracias, doctor Amado Ramírez. Vamos a hacer una breve pausa en Periodismo de Análisis platicando sobre la importancia del uso del cubrebocas para disminuir la transmisión de COVID-19. Enseguida regresamos. Estamos de regreso en Periodismo de Análisis, ya en la última parte de Periodismo de Análisis con este tema, ¿qué función tiene el cubrebocas para pues disminuir la transmisión del COVID-19? Estamos en la última ronda, vamos a escuchar al doctor Amado Ramírez. ¿Qué nos comenta el doctor Amado Ramírez Hernández sobre el uso del cubrebocas y la importancia de que la gente lo use para evitar contagiar a los demás o contagiarse el mismo? Que utilicen el cubreboca no con la finalidad de evitar festejar, no llegar a utilizar el cubreboca con la finalidad de que tengamos fiestas en diciembre. La finalidad tiene que ser con preservar la vida, mantenernos vivos. Lo más importante es que nuestra familia no enferme, que no transmitamos la enfermedad, que no se transmita la enfermedad a nuestros hijos, nuestros hermanos, a nuestros padres, que son las personas más vulnerables. Y hay que considerar a este evento que estamos en estos momentos, es la peor tragedia que hemos tenido en los últimos 100 años. Es una catástrofe. Hay que mencionar que han muerto muchos médicos, muchas enfermeras y en general la población. ¿Seguirá muriendo? Probablemente sí. Sin embargo, tenemos que hacer algo, y el hacer algo es nosotros establecer el uso del cubreboca como una medida universal, y sin embargo con eso vamos a disminuir la transmisión de esta gran catástrofe. Es una enfermedad que vamos a recordar todo el resto de nuestra vida, que probablemente no se nos olvide. No se nos va a olvidar si es que estamos con vida, pero si fallecemos, pues va a ser lo último que tengamos que recordar. Gracias por la invitación, Olivia. Muchísimas gracias, doctor Amado Ramírez Hernández. Vamos a escuchar ahora la participación del doctor Arturo Salas González. Le escuchamos, doctor médico internista, vicepresidente del Colegio de Medicina Interna en Veracruz. Gracias, Olivia. Pues ya para despedirnos, quiero volver a insistir, repetir hasta el cansancio que tenemos que usar medidas de protección para la población. No se trata de solamente el aislamiento. Se trata de proteger a mis congéneres, a mis compatriotas, a mi familia, a mis compañeros. Una de las formas que tenemos de hacerlo, o para hacerlo, es usando un cubreboca. El cubreboca se debe usar correctamente. Dice cubreboca, pero también es cubre nariz. No se trata de traerlo como cubre papada. No es cubre papada, ni tampoco es un adorno. Si no tenemos cubreboca porque pensamos que nos cuesta caro, use un paliacate. Aquí en Veracruz el paliacate está muy de moda. Pues úselo. A lo mejor lo confunden con un asaltante, pero usted está protegiendo a la población. Úselo, lávese las manos,
Y cuando tenga que quitárselo, quíteselo correctamente. Cójalo de los hilitos, no se lo jale de aquí, porque se toca la cara. Está demostrado además, Olivia, amigos, que durante el transcurso de 1 minuto nos podemos estar tocando entre 8 y 12 veces la cara. Entonces, no nos toquemos la cara. Nos da comezón, no se rasque, no se toque. Use adecuadamente el cubreboca y proteja a su familia y proteja a la gente donde usted vive. Recuerde, entre menos enfermos haya, más rápido se acaba esto, menos médicos enfermos y menos gente se va a morir. Muchas gracias, Olivia. Gracias, doctor Arturo Salas. Escuchamos ahora la conclusión de la doctora Lorian Jiménez. Doctora, ¿qué le diría a la gente que aún no está convencida del uso del cubrebocas, que esto puede ayudar a salvar vidas? Sí, yo quiero concluir retomando un punto que mencionó el doctor Salas en su primera intervención, que es eso sobre el aprendizaje que se tiene de la historia. Esto es muy, muy importante. El evento más similar a lo que estamos viviendo ahorita fue la pandemia de influenza que ocurrió de 1918 a 1920. Aquella pandemia resulta que está terminando siendo muy similar a lo que estamos viviendo en la actualidad. En aquel entonces se dio la pandemia en 3 oleadas y fue un desastre humano, o sea, de la humanidad, así sin precedente, ¿no? En las 3 oleadas se calcula que se infectaron un total de 500 millones de personas y que entre 30 y 50 millones de seres humanos fallecieron durante los 2 años y medio, 3 años aproximadamente que duró la pandemia. Entonces, nada más que hay que entender lo siguiente y aprender de los eventos pasados. La primera oleada de influenza dejó un gran número de muertos, dejó aproximadamente unos 2 millones de seres humanos muertos. Y eso cuando se vivió como lo que estamos viviendo ahora, que se sintió como un evento realmente catastrófico, de proporciones así insospechadas, qué sé yo, ¿no? Ahorita nosotros estamos sumando un poco arriba de 600,000 defunciones a nivel mundial. En poco tiempo vamos a estar alcanzando el 1,000,000. Esto nos está dejando en muchos sentidos en un panorama muy similar a lo que ocurrió en aquel entonces. Entonces, lo que ocurrió esa primera oleada, más o menos unos 2 millones de personas. Pero cuidado, la segunda oleada, como bien lo señaló el doctor Salas, fue la más devastadora. Y en esa segunda oleada, alrededor de 30 millones de personas fallecieron a nivel mundial, ¿ok? ¿Y por qué fue tan mortal? ¿Por qué fue tan mortal? Por 2 razones. Una es que el virus tuvo una pequeña mutación que lo volvió más virulento. Esa fue una de las razones. Nosotros ahorita no estamos exentos de que el coronavirus mute. El coronavirus ahorita, SARS-CoV-2, ya ha mutado muchísimas veces. De hecho, yo sistemáticamente tengo afición por eso, sigo las mutaciones que el virus ha tenido a nivel mundial. Ya ha tenido muchas mutaciones, aparentemente ninguna que lo haga más virulento. Una de las últimas mutaciones que tuvo sí parece que lo está volviendo más contagioso, que ya es una mala seña, ¿ok? Pero aguas, dejamos que esto se siga propagando, cada vez que infecta a una persona nueva, esto genera más mutaciones. Y no estamos exentos de que ocurra una mutación como la que ocurrió en 1918. Y ahora, no solo eso, esto se volvió tan complicado porque se cruzó la primera oleada, que ya iba de bajada, con la temporada de los virus respiratorios estacionales, que es otras cepas de influenza y otros virus, otros coronavirus, adenovirus y otros que son los estacionales invernales de las vías respiratorias, ¿no? Entonces, justamente estamos así aquí en México. En octubre vamos a iniciar más o menos a principios de octubre la temporada de influenza. Si nosotros no detenemos este problema antes de entonces, si nos agarra la temporada de influenza en la curva ascendente como nos encontramos ahora, si ahorita estamos creyendo que estamos viendo mucha gente morir y lo dramático que está ocurriendo, los colapsos de los hospitales y etcétera, es que no han visto nada todavía, porque cuando entre influenza se van a necesitar camas para todos los que normalmente necesitan camas y que mueren, y muere mucha gente de influenza cada año. Y esto se cruza con el COVID
Y entonces ya el escenario catastrófico se puede convertir en un escenario realmente dantesco. Y bueno, la población somos nosotros quienes tenemos en nuestras manos poder hacer algo al respecto. Es algo tan sencillo, tan poco costoso, es un acto de generosidad, de responsabilidad, de civismo, ¿sí? En todos los sentidos. Entonces, necesitamos cortar esto antes de que entren los virus estacionales y esto se vuelva todavía peor. Entonces, pues a ponerse todos un cubrebocas, a guardar distancia, a lavarse las manos, a no tocarse la cara si han tocado otras superficies. Todas las medidas son importantísimas, pero ninguna más importante que el uso del cubrebocas. Entonces, háganlo siempre que salgan de casa. Ese sería el llamado. Muchísimas gracias, doctora Lorian. Agradezco la participación de la doctora Lorian Jiménez, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, también del doctor Arturo Salas de González, vicepresidente del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz, y la participación del doctor Amado Ramírez Hernández, neumólogo médico internista, miembro de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, Asociación Civil. Muchísimas gracias por haber participado en Periodismo de Análisis de XEU, alertando sobre esto que pues depende de nosotros como ciudadanos ser responsables, que no venga una autoridad a tener que hacerlo obligatorio, a multarnos, cuando es algo que nosotros mismos podemos hacer sin un gran costo, y cuidándonos nosotros podemos también cuidar y salvar vidas, salvar a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Periodismo de Análisis. Hasta pronto.